Las palabras han construido y derrumbado imperios, han encendido revoluciones y sofocado rebeliones. Una sola frase ha hecho tambalear a líderes, mientras que otra ha elevado a desconocidos al Olimpo de la historia. Las palabras tienen una fuerza oculta, sutil, casi imperceptible, pero real como el filo de una espada. Y sin embargo, la mayoría las usa sin pensar, como si fueran inofensivas. Los sabios de la antigüedad lo entendieron antes que nadie. Epicteto, que nació esclavo y murió libre en espíritu, dejó escapar una verdad que pocos recuerdan. Si tu alma se acostumbra a hablar como los necios, terminarás pensando como ellos. No es solo lo que decimos, es lo que nuestras palabras nos obligan a creer. Cada frase que pronunciamos es un reflejo de nuestra mente, pero también un molde que la esculpe. No existen palabras sin consecuencias. Un emperador puede dar una orden con la boca y cambiar el destino de naciones, pero un hombre común también dicta su propio destino con cada frase que deja escapar sin pensar. Las personas más inteligentes no son las que saben más, sino las que saben qué palabras evitar. No porque teman hablar, sino porque entienden el veneno escondido en ciertas expresiones. Frases que parecen inofensivas, pero que programan la mente para la derrota, la mediocridad y la debilidad. No es magia, es neurociencia, es filosofía, es psicología. Es la razón por la que algunos avanzan con claridad, mientras otros tropiezan en la misma piedra una y otra vez. Hoy vas a descubrir 11 frases que las personas verdaderamente inteligentes jamás dicen, no porque sean supersticiosos o rígidos, sino porque han entendido el efecto corrosivo que estas palabras tienen en la mente, en el carácter y en el destino de quienes las usan. Algunas de estas frases pueden parecer normales, incluso inofensivas, pero una vez que entiendas lo que realmente significan, nunca volverás a pronunciarlas sin sentir su peso. Este no es un simple video, es un espejo, y lo que estás a punto de ver puede cambiar la forma en la que hablas, y por lo tanto, la forma en la que vives. Capítulo 1. La mentira de la injusticia. Desde los albores de la humanidad, los hombres han mirado al cielo preguntándose ¿por qué la balanza del mundo parece siempre inclinada hacia un lado? Eso no es justo, es el lamento de quienes se sienten traicionados por la vida, una frase que resuena en los labios de millones como si el universo les debiera algo. Pero hay una verdad incómoda que los sabios han comprendido desde hace siglos. La justicia no es una ley universal, sino una ilusión creada por la mente humana. Séneca, el filósofo que conoció de cerca la traición y la muerte, dejó escrita una advertencia que pocos recuerdan. La vida no trata a los hombres como merecen, sino como quiere. Quien busca justicia en ella, solo encontrará frustración. El mundo no es un juez imparcial. La naturaleza no pregunta si mereces la tormenta antes de enviarla. La historia no detiene su curso para premiar al virtuoso ni castigar al malvado. A la muerte no le importa si has sido honesto o tramposo. Su guadaña corta con la misma frialdad. Las personas inteligentes no pierden el tiempo quejándose de lo injusto que es el mundo, porque saben que esa idea es una distracción. Se dan cuenta de que cada vez que alguien dice «eso no es justo», en realidad está entregando su poder a algo externo. Es un intento inútil de hacer que el mundo se ajuste a sus expectativas en lugar de ajustar su mentalidad al mundo. Marco Aurelio, un emperador que tuvo que gobernar en tiempos de guerra y peste, lo expresó con una claridad brutal. Deja de hablar de cómo debería ser la vida y preocúpate por vivirla. El verdadero problema de decir eso no es justo no es la queja en sí, sino el estado mental que genera. Cuando alguien cree que el mundo le debe justicia, cae en una trampa invisible, la de la pasividad. Se convierte en un espectador de su propia existencia, esperando que las cosas mejoren por sí solas o que alguien venga a corregir los errores del destino. Pero la vida no recompensa a los que esperan, sino a los que actúan. La clave no está en exigir justicia, sino en aprender a jugar con las cartas que te han tocado. No se trata de resignarse, sino de ser estratégico.
El mundo puede no ser justo, pero dentro de su caos hay patrones, reglas invisibles que solo los observadores atentos pueden detectar. Hay quienes se lamentan porque nacieron sin privilegios, mientras que otros toman su falta de ventajas como un entrenamiento forzado para la resistencia. Hay quienes ven en cada golpe una prueba de que el destino es cruel, y otros que lo interpretan como una oportunidad para hacerse más fuertes. Si repites "eso no es justo", te estás diciendo a ti mismo que la vida te debe algo. Y esa es una mentira peligrosa. La verdad es que la vida no debe nada a nadie. Y una vez que aceptas esta realidad, te liberas. Porque si la vida no tiene que ser justa, entonces tú tampoco tienes que ser su víctima. Capítulo 2. El engaño del no tengo elección. Cada día millones de personas se despiertan con una creencia silenciosa, pero devastadora. La idea de que están atrapadas, que no tienen opciones, que su trabajo, su relación, su rutina y su destino han sido sellados por fuerzas más allá de su control. Y entonces, como si fuera un hechizo que las ata a una realidad inmutable, pronuncian las palabras "no tengo elección". Pero esta frase no describe la realidad. Es un truco de la mente para evitar la responsabilidad. Porque la verdad es que siempre hay una elección, aunque no siempre sea fácil o cómoda. Epicteto, quien conoció la esclavitud en carne propia, entendió esto con una lucidez que pocos han alcanzado. Dijo: "No es la situación la que nos hace esclavos, sino nuestra incapacidad de ver las salidas". Las personas inteligentes nunca dicen "no tengo elección", porque saben que esta frase es una mentira disfrazada de excusa. La historia está llena de pruebas de que incluso en las peores circunstancias siempre hay una decisión que tomar. Un prisionero en una celda oscura aún puede elegir entre la desesperación o la resistencia. Un hombre traicionado puede optar por la venganza o por el perdón. Una mujer en un empleo miserable puede resignarse o empezar a buscar una salida. Decir "no tengo elección" es una forma de entregarle el control de tu vida a algo externo. Es declarar que eres una víctima de las circunstancias en lugar de un arquitecto de tu destino. Pero la realidad es que incluso cuando las opciones son limitadas, la decisión sigue siendo tuya. Cuando Nelson Mandela estuvo encarcelado por 27 años, podría haber repetido esta frase cada día. Podría haber aceptado que su vida estaba en manos de otros. Pero eligió algo distinto. Eligió usar su tiempo en prisión para fortalecer su mente, para prepararse, para convertir su encierro en una universidad de liderazgo. Cuando salió, no salió como un hombre roto, sino como un estratega que cambió la historia. Las personas inteligentes nunca dicen "no tengo elección", porque saben que cada palabra que pronuncian moldea su forma de pensar. En su lugar, hacen una pregunta más útil: ¿cuál es mi mejor opción en este momento? Puede que la respuesta no sea ideal, puede que no sea la que desearían, pero al menos los pone en movimiento, les devuelve el control, los obliga a pensar estratégicamente en lugar de rendirse. Porque al final, el mayor engaño de la vida no es que las opciones no existan, es que muchas personas prefieren no verlas, porque reconocerlas significa aceptar la responsabilidad de decidir, y decidir significa arriesgarse a equivocarse. Pero esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados en el mismo lugar. Unos se atreven a elegir, mientras otros se convencen de que nunca tuvieron opción. Capítulo 3. El peso del siempre ha sido así. El mundo ha sido moldeado por dos tipos de personas: aquellas que aceptan la realidad tal como es y aquellas que se atreven a cuestionarla. La diferencia entre estos dos grupos no radica en su inteligencia, sino en las palabras que eligen. Y hay una frase en particular que las mentes brillantes nunca dicen: "siempre ha sido así". Esta frase es un ancla disfrazada de verdad. Es la rendición antes de la batalla, el cierre de puertas antes siquiera de intentar abrirlas. Es la voz del conformismo, la excusa perfecta para no cambiar lo que incomoda, lo que limita, lo que encierra. Séneca, que fue testigo de la corrupción y la decadencia de Roma,
advirtió sobre el peligro de esta mentalidad con una frase olvidada por muchos. No hay mayor debilidad que el hombre que defiende su esclavitud llamándola tradición. Las personas inteligentes saben que todo lo que hoy es normal, alguna vez fue impensable. Hubo un tiempo en el que volar era un mito, en el que comunicarse a través de continentes en segundos era una fantasía, en el que cambiar de vida parecía un privilegio reservado para unos pocos. Cada avance humano ha sido impulsado por alguien que se negó a aceptar que siempre ha sido así. Esta frase no solo mata la innovación, también destruye el crecimiento personal. Quien la dice está justificando su propia falta de acción. Un hombre infeliz en su trabajo que repite esta frase está eligiendo permanecer en la misma miseria, como si su destino estuviera tallado en piedra. Una mujer atrapada en una relación tóxica que se dice a sí misma que así son las cosas, está cediendo su poder sin siquiera intentarlo. La mente humana tiene un sesgo hacia la estabilidad, un apego a lo familiar que muchas veces se disfraza de sensatez. Pero lo familiar no es sinónimo de correcto, ni lo antiguo es garantía de verdad. La historia está repleta de momentos en los que el statu quo parecía inquebrantable, hasta que alguien decidió romperlo. Los estoicos sabían que la comodidad es un enemigo silencioso. Marco Aurelio, que pudo haberse entregado al placer y la decadencia de su posición, eligió en cambio cuestionarlo todo. En sus meditaciones escribió una advertencia que pocos recuerdan. Cada día es una oportunidad para alejarse de lo que nos ata, pero la mayoría prefiere las cadenas antes que la incertidumbre. Las personas inteligentes no aceptan las reglas del mundo sin antes examinarlas. No dan por hecho que lo que funciona hoy será lo mejor para mañana. Y sobre todo, nunca justifican su estancamiento con la frase «siempre ha sido así», porque saben que cada vez que alguien la dice, está sellando su destino con sus propias manos. Capítulo 4. El autosabotaje del «eso es imposible». El límite más grande que existe no está en el mundo, sino en la mente de quienes lo habitan. Durante siglos, los seres humanos han utilizado la misma excusa para justificar su falta de acción. Eso es imposible. Pero las personas inteligentes jamás dicen estas palabras porque saben que la imposibilidad es casi siempre una ilusión, una frontera mental impuesta por quienes temen lo desconocido. Pocas personas recuerdan que antes de que Roger Bannister rompiera la barrera de la milla en 4 minutos, en 1954, los médicos y científicos aseguraban que era físicamente imposible. Decían que el cuerpo humano no podía soportarlo, que los pulmones colapsarían, que el corazón fallaría. Pero cuando Bannister lo logró, en cuestión de meses, otros corredores también lo hicieron. ¿Qué cambió? ¿Acaso la biología humana evolucionó en semanas? No. Lo único que cambió fue la creencia. Los estoicos, que vivieron en una época donde la voluntad determinaba la supervivencia, entendieron este principio con brutal claridad. Epicteto, que nació en la esclavitud y terminó moldeando la mente de los hombres más poderosos de su tiempo, dejó una advertencia que pocos recuerdan. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de fuerza, sino por falta de creencia en su propia capacidad. No es el mundo el que impone los límites, sino la voz interna que repite «no puedes» antes siquiera de intentarlo. Decir «eso es imposible» es un acto de autosabotaje. Es cerrar las puertas antes de comprobar si realmente están cerradas. Es abandonar la batalla antes de desenfundar la espada. El cerebro humano está diseñado para evitar el esfuerzo innecesario, para protegerse del fracaso, y nada es más efectivo para mantenerte en tu zona de confort que la convicción de que algo no puede hacerse. Pero la historia demuestra lo contrario. Todo lo que hoy damos por sentado, desde los viajes espaciales hasta la inteligencia artificial, alguna vez fue considerado una locura. Los navegantes antiguos temían caer por el borde del mundo hasta que alguien se atrevió a desafiar la idea. Los médicos de antaño consideraban que lavarse las manos antes de una cirugía era innecesario hasta que alguien probó que salvaba vidas.
Y en cada una de estas situaciones hubo quienes se rieron, quienes negaron, quienes aseguraron con certeza: eso es imposible. Las personas inteligentes no ven los límites como muros infranqueables, sino como desafíos a superar. No aceptan la imposibilidad sin antes explorar cada ángulo, cada posibilidad, cada opción. No porque crean que todo es posible sin esfuerzo, sino porque saben que la mayoría de las veces, la verdadera imposibilidad no está en el mundo, sino en la mente de quienes se niegan a intentarlo. Por eso, cada vez que alguien dice, eso es imposible, en realidad está diciendo algo más profundo: yo no quiero intentarlo. Y ahí radica la diferencia entre quienes se conforman con el mundo tal como es y quienes lo transforman con su propia voluntad. Capítulo 5. El veneno del no soy lo suficientemente bueno. Hay una prisión más poderosa que cualquier celda de hierro, una cadena más pesada que cualquier grillete de metal. No se ve, no se toca, pero ha detenido a más personas que cualquier ejército en la historia. Es la idea, repetida en la mente como un mantra maldito, de que uno mismo no es suficiente. Decir no soy lo suficientemente bueno es un acto de autodestrucción que muchos practican sin darse cuenta. Es una semilla de duda que, una vez plantada, echa raíces en la identidad de quien la pronuncia. Lo que comienza como una simple frase se convierte en una realidad autoimpuesta. La persona que la dice empieza a comportarse como si realmente no fuera suficiente, y así lo hace verdad. Marco Aurelio, un emperador que pudo haberse sentido aplastado por la responsabilidad de gobernar un imperio en crisis, escribió algo que pocos recuerdan: si fuera verdad que no eres suficiente, entonces nada que hagas importaría. Pero si aún tienes poder para actuar, entonces ya eres suficiente. En otras palabras, la sola capacidad de intentarlo es prueba de que la insuficiencia es una mentira. Las personas inteligentes jamás dicen no soy lo suficientemente bueno, porque saben que el valor personal no es una cuestión de destino, sino de decisión. Nadie nace siendo suficiente. Nadie llega al mundo con la confianza plena de que logrará todo lo que se proponga. La diferencia está en quienes siguen adelante a pesar de la duda y quienes se rinden antes de comenzar. Esta frase no solo es peligrosa porque limita el potencial de quien la dice, sino porque crea un ciclo de parálisis. Quien se convence de que no es suficiente evita tomar riesgos, evita exponerse, evita crecer. Y al hacerlo, se mantiene en la mediocridad, reforzando su propia creencia. Es un círculo vicioso en el que la inseguridad alimenta la inacción y la inacción alimenta la inseguridad. El mayor error de quienes dicen no soy lo suficientemente bueno es creer que su valía es algo fijo, que está tallado en piedra. Pero el talento no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se cultiva. La inteligencia no es un regalo divino, sino una construcción. Nadie es suficiente hasta que decide serlo. Las personas más brillantes de la historia no lo fueron porque nunca dudaron de sí mismas, sino porque aprendieron a actuar incluso con la duda presente. No permitieron que la voz interna de la inseguridad determinara su destino. No esperaron a sentirse listos. Sabían que la preparación no ocurre antes de la acción, sino durante ella. Por eso, cada vez que alguien dice, no soy lo suficientemente bueno, lo que realmente está diciendo es, no quiero intentarlo porque temo fracasar. Y en ese miedo, muchas vidas quedan estancadas. La diferencia entre los que dejan huella en la historia y los que desaparecen en la multitud no es que unos sean más capaces que otros, sino que unos deciden ser suficientes, mientras otros esperan un permiso que nunca llegará. Capítulo 6. La maldición del me conoces, así soy yo. Pocas frases encierran tanto veneno disfrazado de identidad como el famoso me conoces, así soy yo. Parece inofensiva, parece un simple reconocimiento de la propia personalidad, pero en realidad es una sentencia de muerte para el crecimiento. Decir estas palabras es sellar el destino con las propias manos, es negar la evolución, es declararse prisionero de una versión antigua de uno mismo.
Las personas inteligentes jamás pronuncian esta frase porque saben que la identidad no es una escultura estática, sino una obra en construcción. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie cuando escribió: «Cada día nos encontramos con una versión nueva de nosotros mismos. No hay deber más sagrado que darle forma». La idea de que alguien es de cierta manera y no puede cambiar es una ilusión conveniente para quienes buscan excusas para no mejorar. La historia está llena de ejemplos de personas que, en lugar de aferrarse a una identidad fija, se reinventaron cuando fue necesario. Darwin no nació con su teoría de la evolución en la cabeza. La construyó a partir de la observación y el aprendizaje. Miyamoto Musashi, el legendario samurái, pasó de ser un guerrero errante a un filósofo de la estrategia, porque entendió que aferrarse a una sola identidad es un camino seguro hacia la obsolescencia. Quienes dicen «así soy yo» en realidad están diciendo «no quiero hacer el esfuerzo de cambiar». Usan la frase como un escudo para justificar sus defectos, para no cuestionar sus hábitos, para no enfrentar la posibilidad de que pueden ser mejores. Es la excusa de quienes temen el cambio más que la mediocridad. La verdadera identidad no es algo que se descubre, sino algo que se crea. No hay destino escrito, no hay personalidad inmutable. Lo que llamamos yo no es más que una serie de elecciones acumuladas, y cada día es una oportunidad para elegir diferente. Las personas inteligentes no defienden su versión actual como si fuera la única posible. No dicen «así soy yo», sino «¿en quién puedo convertirme?». No se aferran a los defectos como si fueran características inalterables, sino que los enfrentan como desafíos a superar. Porque saben que la única forma de ser verdaderamente libre es reconocer que el yo de hoy no tiene por qué ser el yo de mañana. Por eso, cada vez que alguien dice «me conoces, así soy yo», en realidad está diciendo «prefiero quedarme donde estoy a descubrir hasta dónde puedo llegar». Y en ese momento, sin darse cuenta, han puesto un límite a su propio destino. Capítulo 7. La trampa del tengo mala suerte. La suerte ha sido, desde tiempos inmemoriales, el refugio de quienes no quieren aceptar su propia responsabilidad. Es un fantasma conveniente, un Dios invisible al que se le atribuyen todos los fracasos y ninguna de las victorias. Decir «tengo mala suerte» es una de las formas más sutiles y peligrosas de rendición. Es entregarle las riendas del propio destino a un factor externo. Es convertirse en espectador de la propia vida, en lugar de ser su arquitecto. Las personas inteligentes jamás pronuncian esta frase porque entienden que la suerte no es un principio absoluto, sino una combinación de preparación, percepción y oportunidad. Séneca, que vivió en una época donde la vida podía cambiar con el capricho de un emperador, escribió una verdad que muchos han olvidado. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En otras palabras, la fortuna no es un regalo de los dioses, sino un fenómeno que uno mismo puede crear. El problema de creer en la mala suerte no es solo que convierte a las personas en víctimas de circunstancias arbitrarias, sino que las ciega ante su propio poder. Quien cree que su destino está marcado por la mala fortuna no intentará mejorar sus habilidades, no buscará alternativas, no verá las oportunidades cuando aparezcan, porque ya ha decidido que el mundo está en su contra. La historia está llena de ejemplos de personas que, en lugar de lamentarse por su supuesta mala suerte, convirtieron la adversidad en impulso. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica, pero jamás dijo que tenía mala suerte, sino que estaba aprendiendo. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque le dijeron que no servía para la pantalla, pero no dejó que un revés definiera su camino. Las personas inteligentes entienden que lo que otros llaman suerte es en realidad una serie de microdecisiones acumuladas a lo largo del tiempo. No es cuestión de destino, sino de preparación. No es cuestión de azar, sino de mentalidad. No es cuestión de privilegio, sino de resistencia. Cada vez que alguien dice «tengo mala suerte», en realidad está diciendo
No quiero aceptar mi parte de responsabilidad en lo que me sucede, porque es más fácil culpar a la fortuna que reconocer que muchas veces los resultados dependen de las propias acciones. Y en ese autoengaño, miles de personas se condenan a una vida de pasividad, esperando que algún día la suerte decida cambiar, sin darse cuenta de que siempre estuvo en sus manos hacerlo. Capítulo 8. El engaño del lo haré cuando me sienta listo. Si existiera una frase que ha destruido más sueños que el fracaso, sería esta: lo haré cuando me sienta listo. Suena razonable, suena prudente, pero en realidad es una mentira disfrazada de sensatez. Es la excusa perfecta para no empezar nunca, para postergar indefinidamente, para ocultar el miedo detrás de la preparación eterna. Las personas inteligentes jamás pronuncian estas palabras porque saben que la preparación total es un mito. Nadie se siente completamente listo antes de empezar algo importante. No lo estaba el primer explorador que navegó hacia lo desconocido, ni el primer astronauta que pisó la luna, ni el primer artista que mostró su obra al mundo. La historia no la escriben quienes esperan sentirse preparados, sino quienes actúan a pesar de la incertidumbre. Epicteto, que nació esclavo y terminó convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes del estoicismo, escribió una advertencia que pocos recuerdan. Si esperas que el momento sea perfecto, pasarás la vida esperando. La acción es lo único que te hace apto para la acción. Lo que significa que la preparación no ocurre antes de empezar, sino durante el proceso mismo de intentarlo. Cada vez que alguien dice, lo haré cuando me sienta listo, en realidad está diciendo, no quiero enfrentar el miedo a fracasar, porque la verdadera razón detrás de esta frase no es la prudencia, sino el temor. El temor a no ser lo suficientemente bueno, el temor a fallar en público, el temor a descubrir que el camino es más difícil de lo imaginado. El error de quienes esperan sentirse listos es creer que la confianza aparece primero y la acción después. Pero la verdad es lo contrario. La confianza es un efecto secundario de la acción. Nadie aprende a nadar leyendo sobre natación. Nadie domina un idioma sin hablarlo. Nadie se vuelve experto sin haber sido principiante primero. Las personas inteligentes saben que el progreso nunca ocurre en la comodidad. No esperan un permiso divino. No esperan una señal cósmica. No esperan a sentirse listos, porque entienden que la única forma de estar listo es empezar antes de estarlo. Por eso, cada vez que alguien dice, lo haré cuando me sienta listo, lo que realmente está diciendo es, prefiero seguir soñando con lo que podría ser en lugar de hacer algo al respecto. Y en esa espera eterna, muchos ven pasar su vida sin haber dado un solo paso en la dirección de sus verdaderos deseos. Conclusión. La vida que se escapa entre palabras. Las palabras no son inocentes, no son simples sonidos que se llevan el viento, ni meras expresiones sin consecuencias. Son estructuras invisibles que moldean la realidad, herramientas que pueden construir imperios o cadenas que pueden atar a una persona a una vida que no quiere. Decir ciertas frases una y otra vez es como programar la mente para aceptar límites que no existen, para ceder el control, para justificarse ante uno mismo y ante el mundo. Las personas inteligentes no son aquellas que acumulan conocimientos, sino aquellas que eligen cuidadosamente su lenguaje, porque saben que lo que dicen define lo que hacen. No pronuncian frases como «siempre ha sido así», porque entienden que todo puede cambiar. No se envenenan con «eso es imposible», porque saben que la historia está escrita por quienes desafían lo establecido. No se anclan en «no soy lo suficientemente bueno», porque reconocen que la identidad no es un destino fijo, sino una construcción en constante evolución. Marco Aurelio, en sus meditaciones privadas, escribió una verdad olvidada por muchos. El poder de tu mente está en lo que decides alimentar. No dejes que las palabras sean tus propias cadenas. Este principio sigue siendo tan válido hoy como lo fue en el siglo II. Si alguien repite una idea suficiente veces, su mente la tomará como verdad, ya sea una creencia de grandeza o una condena de mediocridad.
Cada persona es el arquitecto de su propio destino, pero pocos se atreven a aceptarlo. Es más fácil culpar a la suerte, a las circunstancias, a la falta de preparación. Es más cómodo decir, así soy yo, en lugar de cambiar, esperar a sentirse listo, en lugar de dar el primer paso, postergar las oportunidades por miedo al fracaso. Pero la vida no espera a nadie. El tiempo avanza con indiferencia, ya sea que se use sabiamente o que se desperdicie en excusas. Las personas inteligentes entienden que cada palabra es un contrato con la realidad. Por eso, en lugar de encadenarse con frases que los limitan, eligen expresiones que los impulsan. En lugar de decir, no puedo, preguntan, ¿cómo puedo? En lugar de decir, esto es imposible, buscan caminos alternativos. En lugar de esperar a estar listos, actúan, porque saben que el crecimiento solo ocurre en el movimiento. Y esa es la gran diferencia entre quienes dejan huella en el mundo y quienes se pierden en la multitud. No es la suerte, no es el talento innato, no es una misteriosa bendición reservada para unos pocos. Es, simplemente, la elección consciente de no pronunciar palabras que los condenen a una vida menor a la que podrían tener, porque quien controla su lenguaje, controla su destino.